La idea de invitar a estos compañeros como comentaristas y no exactamente como expositores es como realmente reflejar o hacer una reflexión sobre pues estas intervenciones. Una cosa, por favor, si quieren ir pasando, Gustavo Sánchez, Pedro Álvarez y Casa, Lucía Madrid, Gonzalo Chapela y David Kaimowitz, para tenerlos ya acá todos juntos en la mesa. El reto que tenemos hacia adelante desde, pues particularmente el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y este seminario universitario de medio ambiente, instituciones y sociedad, seminario de sociedad, medio ambiente e instituciones, es realmente poder analizar qué es lo que, digamos, llevamos más de 20 años ya de experiencia en estos temas de manejo forestal comunitario, de silvicultura comunitaria, de gobernanza. Hemos estado peleando por leyes, hemos estado peleando en los presupuestos, hemos estado trabajando en el tema de legalidad, en el tema de mercados, hemos señalado y hemos discutido el tema de la sobreregulación como una grandísima obstáculo, como uno de los principales obstáculos para el despegue de las organizaciones comunitarias, para el despegue de las empresas o de los emprendimientos forestales comunitarios. Hemos estado señalando y estudiando y fortaleciendo en campo procesos sociales hacia el fortalecimiento de las estructuras de toma de decisiones, del desarrollo de capacidades, y sin embargo, pues aquí estamos después de todos estos años, después de un PROCIMAF, después de una serie de esfuerzos que se han estado haciendo, de una serie de leyes, de una serie de instituciones, y bueno, ahora el reto es todo lo que estamos analizando es suficiente, es lo que tendríamos que tener, estamos dejando fuera algunos otros temas importantes, estamos fijándonos en cosas que no son las más relevantes, qué cosas nuevas tenemos que tomar en cuenta dentro del contexto actual que no estaban hace 20, hace 15, hace 10 años. Muchos de estos elementos ya los han estado introduciendo nuestros tres expositores, y en ese sentido quisiéramos pedir primero a Gustavo Sánchez y después a Pedro Álvarez y Casa que nos hicieran favor de hacer algunas reflexiones puntuales tratando de abordar estos temas, ¿no? Desde la perspectiva de las exposiciones que se han hecho, es hacia dónde vamos, qué cosas nuevas hay ahí, qué cosas nos están haciendo realmente falta, cuáles tal vez son las prioridades que no estamos abordando. Y bueno, pues cuáles son estas principales experiencias a partir de las tres intervenciones que nos pueden dar luz en esa dirección. Todo esto, la intención es integrarlo en el seminario que inicia hoy y que va a ser un seminario pues formal, donde va a haber una serie de expositores. Había también un señalamiento de que en esta mesa no hay representantes comunitarios, no hay líderes comunitarios, y vamos a hacer un esfuerzo, de hecho están ya considerados, para tener también a otros actores. También posiblemente, seguramente tendremos funcionarios públicos. También nos interesa tener alguna gente de las empresas privadas que están haciendo cosas muy interesantes en sinergia con las organizaciones. Nos interesa tener, por supuesto, también a estos directores técnicos que están haciendo, algunos de los que están haciendo bien las cosas. Todo esto lo vamos a ir teniendo a lo largo del año y casi año y medio que va a durar. Las sesiones van a ser cada mes y medio, y cada una de ellas va a estar coordinada por un especialista o por un responsable que tiene una experiencia fuerte en estos temas. Pero bueno, vamos a dar paso a las intervenciones. Vamos a pedir primero, la lógica o la dinámica más bien va a ser que van a hablar un espacio de 15 minutos el ingeniero Gustavo Sánchez, de la red de organizaciones, es el director ejecutivo de la red de organizaciones, el presidente, es el presidente del Consejo Directivo, gracias, de la red mexicana de organizaciones campesinas forestales, la red MOCAF, y luego vamos a dar la palabra al doctor Pedro Álvarez y Casa, que es el director de corredores biológicos de la CONABIO, del Corredor Biológico Mesoamericano. Vamos a dar luego un espacio para intervenciones, unas pocas intervenciones de los asistentes y también de quienes nos acompañan por
a distancia. Y finalmente vamos a pedir a los 3 expositores que den un par de minutos de sus conclusiones más generales. Entonces, bueno, les pedimos que nos acompañen. Se había previsto un intermedio para tomar café. Pienso que va a romper mucho la lógica. Vamos a pedir, por favor, que nos aguanten al final, y al final, bueno, va a haber cafecito y galletas y oportunidad de platicar con los expositores. Entonces, Gustavo Sánchez, por favor, tienes la palabra por alrededor de 15 minutos. Gracias. Leticia. Gracias, Raúl. Creo que no se escucha, ¿verdad? Ahí te van a dar el micrófono. Bien, voy a tratar de no usar los 15 minutos. Quisiera felicitar a la UNAM, Leti, y al Consejo Civil Mexicano, Sergio, por la iniciativa de un seminario de largo aliento que creemos es una iniciativa muy oportuna. Si las cosas salen bien, como seguramente lo harán, tendremos muchos productos justo en la etapa en que se empiece a discutir un nuevo programa de gobierno para el 2018, y yo creo que porque después de 15 años de creada la Comisión Nacional Forestal, el tema se ha mantenido en la agenda nacional, pero los resultados francamente han sido insatisfactorios, y la prueba más fehaciente es que en el último año hemos visto sistemáticos recortes al presupuesto de la CONAFOR, y en este ejercicio fiscal para el 2007, bueno, tenemos el recorte más drástico, me atrevería a decir, no solo para el sector ambiental, sino al sector rural en su conjunto. No tengo el dato de si hay otra dependencia que haya recibido un machetazo del 60% de su presupuesto, pero eso habla de que la percepción dentro del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo es que no hay resultados tan cacareables, tan vendibles como para sostener ese presupuesto. Es un motivo tal vez de reflexión de cuáles fueron las motivaciones de los tomadores de decisiones para bajarle el presupuesto en 2017 a la CONAFOR de esta manera. Quisiera hacer algunos comentarios de lo que me llamó la atención de los 3 expositores. Respecto a la exposición de David, me llamó la atención la revalorización que él hace del ámbito forestal, expresado en que la contribución a la lucha contra el cambio climático de los bosques es una suma de resultados. Por una parte, el incremento de los bosques gracias al manejo forestal, y por otra parte, la reducción de la deforestación gracias a los incentivos adecuados. Es decir, trascendiendo la ecuación de la deforestación neta que por lo regular se maneja en muchos de estos foros. Otra idea interesante es que el manejo forestal comunitario y la buena gestión de los bosques nos puede comprar tiempo para que la humanidad cambie su matriz energética, lo cual es particularmente importante y estratégico cuando el arribo al gobierno de los Estados Unidos de una administración particularmente conservadora, por decirlo lo más suavemente posible, ya nos está anunciando que temas como como medio ambiente, cambio climático, derechos, se van a ver muy lesionados en cuanto a presupuestos y toma de decisiones. En ese sentido, bueno, el que los bosques nos puedan ayudar a ganar tiempo para que la humanidad se mueva, la iniciativa privada haga esta reconversión, ya le da una connotación fundamental. Otro de las ideas que creí entenderle a David es que somos, como decimos en México, candil de la calle y oscuridad de la casa. Estamos recibiendo visitas de Indonesia y de lugares igual de distantes para conocer la experiencia de manejo forestal comunitario,
pero el habitante promedio de la Ciudad de México o de cualquier ciudad no sabe que la mayoría de los bosques tienen dueño y que estos dueños son en su mayoría indígenas y campesinos. Para la mayoría de los ciudadanos es todavía preocupante ver un camión cargado de madera circulando por la carretera porque asumen que es forzosamente madera ilegal. Y en ese sentido tenemos un reto importante de difusión, es decir, cómo trascendemos el círculo donde regularmente nos movemos, el espacio de confort que hemos ido creando y de que, como decía un amigo, somos los mismos parroquianos en diferentes cafés o en diferentes lugares, pero se vuelve la discusión muy endógena. En ese sentido, hay algunas organizaciones que están haciendo esfuerzos por realizar material muy ligero, muy corto, muy adecuado a los tiempos ahora de atención que nos permiten las redes sociales, para difundir el papel estratégico que juegan los pueblos indígenas y las comunidades locales en el manejo, en la conservación de los bosques, y coyunturas como la de la COP de biodiversidad o la COP de cambio climático nos permiten ubicar estos materiales en los reflectores adecuados y tratar de ir creando una mayor conciencia al respecto y corriente de opinión. Respecto a lo que nos ha compartido Lucía, quiero señalar que es una experiencia muy interesante, aleccionadora, con un reconocimiento a nivel internacional y que ha logrado construir alianzas muy importantes con tomadores de decisiones. Lucía ha dicho algo que para nosotros en Red MOCAF es fundamental, y que el manejo forestal es la ocasión para mantener la vida comunitaria viva, y si ese manejo es viable, la vida comunitaria tiene asegurado un largo horizonte. Un gran reto es, desde nuestro punto de vista, lograr el reconocimiento del manejo forestal comunitario como una línea estratégica de trabajo en la política forestal. Otro de los temas que a mí me llamó la atención de la exposición de Lucía es un nuevo paradigma de pago por servicios ambientales. Ya hemos discutido mucho este tema del no tocar, de te pagan por no hacer nada o por una cuestión contemplativa, y este mensaje de pago por servicios ambientales donde los beneficiarios sí paguen y además vean los resultados de su inversión, donde quienes reciban el pago por servicios ambientales sí decidan, es decir, los ejidatarios y comuneros, y donde sí haya manejo. Me parece que estos tres ejes son fundamentales para repensar una nueva política de pago por servicios ambientales que no esté reñida con el manejo. Cabe destacar que se han empezado a dar algunos pasos para quitar esta contradicción, es decir, ya se permite a ejidos con manejo forestal recibir pago por servicios ambientales, pero la política se mueve muy lentamente y hay un temor de los tomadores de decisiones de que toda esta clientela que se ha creado con el apoyo a 3 millones de hectáreas de pago por servicios ambientales, de pronto vaya a alzarse en armas porque dejan de recibir el pago en el sentido pues estático del recurso. Bueno, un tercer punto fundamental que tocó Lucía y que también abordó Gonzalo es la dinámica poblacional en el medio rural. Este 10% que hablaba Lucía me parece que se repite en muchas regiones. Del 100% de una comunidad rural, el 10% tiene derecho sobre la tierra, tiene derecho a tomar decisiones en una asamblea, y el 90% ya no lo tiene. El reto es cómo incorporamos a ese 90% al manejo forestal o a la gestión forestal en alguna parte, sin vulnerar la propiedad social del otro 10%.
Uno de los riesgos es de pronto estas voces que se empiezan a levantar de decir la propiedad ejidal y comunal es injusta, es inviable, porque ya el 90% no toma decisiones y solo el 10% tiene derecho sobre la tierra. En este 90% que no tiene derecho sobre la tierra están muchas mujeres, y es uno de los mayores retos también de equidad, de cómo incorporamos mujeres y jóvenes en la toma de decisiones. Esto lo quiero ligar con uno de los ejes que señaló Gonzalo para una política de Estado, que es el de la creación el impulso de una política de redes de valor, de redes locales de valor, donde podamos crear empleos en las propias comunidades y que se contraponga al esquema que se ha estado manejando en varias dependencias, que es la cadena de valor, donde el productor de materias primas siempre le va a estar suministrando al industrial, su producto, y a quedarse con la parte menos sustantiva de la cadena productiva. Este concepto de redes de valor me parece que está muy ligado y tiene mucha congruencia con un concepto que manejan nuestros amigos de ANEC, que es de redes cortas de suministro, donde la huella de carbono también se reduce, en vez de la lógica que tenemos actualmente de desplazar grandes mercancías con un alto costo en huella de carbono. Para cerrar mi participación, quisiera comentar que en materia de salvaguardas y derechos, que es uno de los temas que abordó Gonzalo, México tiene la posibilidad de avanzar como un puntero en materia de derechos para los países de la región, y me atrevería a decir que para, el resto del mundo, ya que somos de los pocos países que en su legislación tienen una mención específica a las salvaguardas ligadas a políticas forestales, y hablo del artículo 134 bis de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que muchos de los que están aquí presentes participaron en las discusiones que lograron hacer posible que se incluyera en la ley forestal. Es un tema que todavía le causa urticaria a los servidores públicos, sobre todo porque al estar el tema en la ley forestal vuelve a las salvaguardas vinculantes, es decir, obligatorias, y no solo una cuestión de dar seguimiento, como muchas veces se propone a través del Banco Mundial en la construcción de las estrategias nacionales REDD. Me parece que ya ando sobre el tiempo, quisiera dejar aquí mis comentarios, Raúl. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias también por apegarte al tiempo. Por último, en esta parte de la conferencia vamos a escuchar al doctor Pedro Álvarez y Casa con sus reflexiones. Realmente con él trataré de seleccionar mis ideas para poderlas compartir, y eso pueda generar parte de la discusión que va a suceder un poco más adelante. Yo le puse algunas reflexiones y me pareció muy importante el arranque, y en ese sentido me refiero que esto que estamos haciendo ahorita con mucho esfuerzo y en 10 minutos debe ser parte efectivamente de un seminario que debe generar una discusión mucho más profunda. Entiendo que estamos poniendo sobre la mesa parte de los temas y no creo que ni siquiera sean todos, pero creo que está bien para arrancar motores y el próximo año en ese maravilloso seminario podamos enriquecer, ¿no? Ese es en ese sentido es como yo estoy viendo mi presentación. Yo creo que siempre escuchar a David es un honor, porque nos da un marco muy claro de dónde están los puntos centrales y sobre todo nos ubica en el contexto mundial. De repente escuchar que México tiene no reconocimiento, pero un valor que no ha sabido aprovechar de su gran éxito en el manejo comunitario, creo que es una llamada de atención más que otra cosa, ¿no? Escuchar a Lucía Madrid con una experiencia tan concreta, tan bien construida, y que está trascendiendo el manejo forestal en sí mismo a un manejo comunitario, creo que nos obliga a una reflexión
muy importante. Y siempre es un placer escuchar a Gonzalo porque nos dice exactamente dónde están los grandes problemas. Llevo insidioso, puse aquí, ¿no?, de Gonzalo, pero que su aportación siempre ayuda muchísimo para que nos ubique en un contexto mucho más importante. Sergio plantea de entrada 2 puntos. Yo voy a estar combinando las opiniones, las agrupé en un orden que me parecía podía ser interesante, como dije yo, entre los contextos, las amenazas y las oportunidades. Y me parece que Sergio empieza por una cosa que es real, y es que esas 2 visiones de la economía nacional, o la manera de ver el mundo, esta visión de que el campesino es depredador, incapaz de seguir su propio destino, que nos puede pasar indignante a nosotros, sucede todo el tiempo, a todas horas, y desde la historia de los permisos que escuchamos todo el tiempo, es un atraso para mí que en pleno siglo XXI estamos tratando a los campesinos, a los indígenas como menores de edad. Y la otra, que justamente reconoce como generadores de paisajes, de manejo, protección del capital natural, con cultura, con arraigo a la tierra, ¿no? Y me acuerdo mucho, por supuesto, de lo que puede pasar ahora con Fidel Castro, ¿no? En las mismas familias hay gente que los odia y gente que los ama, ¿no? Nos pasa a todos. O sea, yo, en mi familia tengo sobrinos que piensan lo peor de Fidel y tengo hijos que aman a Fidel, ¿no? Y ahí está en el debate en el WhatsApp de hace 2 días, ¿no? Siento que nos pasa un poco así, y lo tengo que decir así porque es la verdad. Es decir, hemos convivido con biólogos conservacionistas, que en general no están aquí ahora, que tienen una postura más de, bueno, vamos a conservar y lo que quede es para los campesinos, ¿no? Vamos a proteger la naturaleza y, bueno, los corredores sean para que los aprovechen, ¿no? Y yo creo que cuando hay temas como el nevado, pues entonces todos los ánimos se calientan, ¿no? Porque nos parece inaudito a unos parece inaudito que todavía se debata, y cuando decía Lucía, la opinión pública, híjole, ojalá no me hubiera sido la opinión pública. Entre colegas que estamos discutiendo esto, el debate era cómo es posible que se haya por ese programa de manejo, y yo digo, pues ¿por qué no? Pero parece inaudito. De ese tamaño es el problema. Es decir, entre colegas con los que hablamos todos los días, todavía hay diferencias. Y nos cuesta trabajo decirlo, pero es la verdad. Todavía hay diferencias fuertes. Bien, me parece que lo que David nos presenta es una manera muy sugerente de ver el problema. Es decir, no se trata de vivir de las migajas, sino de tratar de decir, el problema mundial no se va a resolver de una manera tan elemental como solo pagar las emisiones de carbono. Yo creo que lo pone de una manera muy clara. El problema es mucho mayor, y no vamos a resolver el problema estructural del cambio climático, sobre todo lo que tiene que ver con esquemas de degradación y deforestación evitada, sino que cambiamos el enfoque. Y efectivamente creo que en ese sentido los PCAs trascendidos como te pago para que no hagas, creo que cambiarlo a cómo hacemos mejor las cosas, ese puede ser un cambio de paradigma que urge, por supuesto, en el contexto internacional. Agrupé los comentarios de Jorge de Gonzalo y de Sergio, que me dio mucha atención porque son más o menos coincidentes, por estos matices que mencionó Gonzalo al final. Me parece que los subsidios forestales que demuestran que han sido poco efectivos, o sea, hay un despilfarro porque están muy enfocados a inmovilizar el sector forestal. Creo que van más a no hacer que al hacer, y creo que eso es parte de la raíz de la discusión epistemológica que estamos teniendo. El segundo tema, me parece que los prestadores, debemos tener prestadores fuertes. Tenemos prestadores fuertes y comunidades débiles. En ese sentido, creo que el punto no es si tengamos o no servicios técnicos, sino cómo aseguramos que las comunidades se fortalecen con sus servicios técnicos, cómo se crean capacidades en las propias comunidades para que tengan servicios técnicos de jóvenes que demandan ese trabajo. Entonces hay que buscar cómo buscar ese equilibrio. No creo que es un tema de elegir, sino cómo construir mejor. Coincido como que los arreglos institucionales son fundamentales. La regulación forestal es muy centralizada y debería ser descentralizada. Creo que el ejemplo de Domex, porque diablos no sucede en todos lados. ¿Qué pasa con toda regulación, por cierto? O sea, tenemos delegados de Semarnat y secretarios de Medio Ambiente, en todos lados, gerentes y gerentes forestales. Es decir, tenemos duplicado todos los esfuerzos, y la verdad es que las autoridades estatales están de adorno, prácticamente de adorno, viviendo con el sueldo, y lo demás depende de los subsidios federales y de llevarse muy bien con el delegado respectivo. Eso es básicamente el éxito de un secretario en un estado federalizado, un estado federal. Tenemos una brutal centralización. Por supuesto, una
un problema que tiene que ver con esta necesidad de alinear y armonizar las políticas forestales, no puedo estar más de acuerdo, y una sobreregulación brutal que nos enferma, el desastre, lo que es la sobreregulación en materia forestal, ¿no? Me voy a saltar a una parte que me parece para mí crucial de esta discusión, a lo que yo le estoy resumiendo lo que Lucía expresaba como la gestión social del territorio, y diría que el ejemplo de Manalco se puede sumar a otros muchos ejemplos, no solo los clásicos, y afortunadamente son más que los clásicos. Hay experiencias muy interesantes de manejo, que se ha visto esta perspectiva de la gestión social del territorio, y eso me lleva a hacer dos comentarios porque Gonzalo hizo alusión a mí. El primero es que cuando hicimos un estudio que ahora voy a publicar en mi tesis doctoral, el 50% de las ANP están degradadas. Es decir, dentro de ser protegidas hay una brutal degradación, como pareciendo que porque tenemos el decreto y un programa de manejo que nunca sale, ¿no? Por eso se va a conservar el bosque ahí, en el Valle de Toluca, ¿verdad? Eso pasa en una cantidad de sitios, ¿no? Y los corredores, uno de mis grandes pleitos de los corredores, no los echemos a perder y los convertamos en una categoría protegida, ¿no? O sea, porque entonces volvemos a cometer un esquema de control y si un valor tienen, se construyen con las comunidades y los espacios son un espacio de construcción en la planeación territorial, ¿no? Entonces yo hasta ahorita he sido enemigo de darles una regulación, y menos de la CONAM, ¿no? Una regulación en el uso, sino como un instrumento de fomento al desarrollo y que la convivencia entre lo que se conserva y lo que se aprovecha está basado en un buen manejo, no en un espacio de exclusión e inclusión, inclusive en los corredores. Yo creo que ya dije lo importante que es un pago por hacer bien las cosas y no por no hacer, y me parece que el ejemplo que Lucía nos pone, los planes operativos equidales en sistemas productivos diversos y solidarios, es un ejemplo muy interesante para tomarse en cuenta en otras cosas. Por supuesto son luces y sombras, y ahí pongo un acento, porque efectivamente hay éxitos, muchos éxitos, pero hay que aprender también de los fracasos, y creo que hay ejemplos de fracasos que deberíamos retomar en el seminario para decir, como historia de fracasos, para saber qué cosas no podían estarse haciendo. Yo creo que pasando por la recuperación social del territorio, la experiencia de muchas comunidades que recuperaron el control de sus bosques y han creado empresas sociales capaces de ser rentables, creo que hay que tomar en cuenta. Por supuesto, la atención a la producción, tomar ejemplos de cosas, de ejemplos exitosos que tienen que ver con esa reapropiación social del manejo de recursos naturales y tener mucho cuidado con los programas públicos, porque lo que hacen es debilitar, en general, con esta forma tan perversa de ser, debilitan los programas públicos, pues porque son timoratos, porque son migajas al sector social y porque hay sobreregulación. Y todo eso, como ya se dijo, favorece la corrupción. Termino con dos comentarios finales. La primera es decir, dice el doctor Sarucán que este país es un país eminentemente forestal. Es un país forestal que lo tratamos como agrícola, y la relación de los subsidios que mencionó Gonzalo, por cada peso para forestal y 7 para el sector agrícola, un país que podría tener un potencial forestal brutal, ¿no? Algo obviamente no está muy cuidado. Por último, diría que hay que tener mucho cuidado con la discusión de la propiedad, porque uno, por lo que acaba de decir ahora Gustavo, los riesgos de que ahora resulta que la propiedad social está fragmentada y entonces para qué les quieren dar más, pero creo que para mí el énfasis no tiene que ver con la propiedad, sino con las formas del uso de la propiedad. O sea, pequeños propietarios organizados o avecindados que se incluyen en un proceso social comunitario, le da un potencial a la propiedad, al manejo social de los recursos. Entonces, solo es llamar la atención que tengamos cuidado de esta vieja división entre lo social, lo indígena y lo comunitario versus todo lo demás. Y yo creo que eso tenemos que trascenderlo, porque nos conviene y porque la realidad demuestra que eso está cambiando de una manera mucho más importante y tiene que ver mucho más con las formas de manejo. Termino, porque ya sé que acabó el tiempo, donde retomando una idea muy central que creo que esta Lucía puso en la mesa, y es ¿por qué lo comunitario? Pues porque hay una valoración de los servicios ambientales y la producción en territorio, porque hay la capacidad de gobernarse, de fortalecer la gobernanza en los grupos en los que se interactúa, y porque efectivamente las comunidades pueden manejar sus propios recursos con una economía rural que va más allá de lo forestal. Y eso para mí es el gran paso, como ya mencioné, que puede invocarse. Esta diversificación puede fortalecer el arraigo, y ya viene el arraigo con el rearraigo de toda la gente que va a regresar en los próximos años.
favorecer el esfuerzo comunitario, por supuesto, aumento del uso del suelo, la regulación administrativa, cómo ser empresas sociales, cómo ser buenas empresas sociales. Creo que eso es parte del reto. Y finalmente, demostrar que la conservación y el desarrollo pues son parte de la misma ecuación, no son un asunto de debate estéril. Nada más, ahí lo dejaré. Gracias.